Bien, luego de la pausa seguimos con su programa UPAO Asiste, un emprendedor en casa, como todos los miércoles en vivo por Estación UPAO. Como lo habíamos indicado en el bloque anterior, teníamos para este segmento una interesante entrevista con el profesor Óscar Panibra, docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, específicamente el programa de Contabilidad y Finanzas, con quien íbamos a hablar sobre un tema que está muy vigente a raíz de los resultados de esta segunda vuelta electoral. Y es que, en realidad, como ustedes bien saben, uno de los partidos está discutiendo si deben o que deben anularse los votos que provienen del exterior. Y bueno, este no es un programa electoral, pero sí queremos llevarlo al enfoque económico, y es por eso que queremos preguntarle a nuestro invitado especial, el profesor Óscar Panibra. En realidad, creo que nuestros conciudadanos o nuestros paisanos o los peruanos no están afuera porque quieran hacer turismo, ¿no? Es una necesidad que se presentó en un momento y creo que ellos tienen de una u otra manera una importancia, no solamente por el voto, sino una importancia económica. Sí. Buen día, profesor Luis. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted muy bien lo ha mencionado, las personas que emigran del país no lo hacen necesariamente por voluntad propia. Principalmente, si vemos las cifras, se ven obligados a emigrar por diversas causas, ¿no? La que hemos visto en la última década, principalmente está relacionada con la incertidumbre económica familiar, la constante crisis política y la inseguridad ciudadana que ha resurgido con fuerza, ¿no? Entonces, estos peruanos remesan una cantidad importante de dinero a sus familias. Se estima en alrededor de 900.000 familias que subsisten o complementan sus ingresos gracias a los envíos de estas personas. Por lo tanto, pensar que son ciudadanos de segunda clase y por lo tanto su opinión o su voto no cuenta es bastante contraproducente si vemos la realidad de las cifras. Así es. O sea, como le decía, el programa, no obstante no ser un programa político, usted nos da una cifra importante, 900.000 familias que dependen de una u otra manera de las remesas, ¿no? Y que eso refleja, hasta cierto punto, un problema no coyuntural, sino un problema estructural, que es el hecho de que sí, pues, probablemente los ingresos que generan las familias acá en el Perú, no es suficiente y que una buena posibilidad, una muy buena opción es emigrar. Claro, sin que eso les sea satisfactorio, pero tiene ese lado positivo que es las remesas familiares. Y dígame, profesor, esta situación que no es de ahora, que ya tiene décadas, no es exclusiva solo del Perú, es una situación exclusiva de todo el mundo, ¿no? Sí, hay unas cifras del Banco Mundial que estiman en cerca de 800 millones de personas que emigran de sus países y efectivamente aportan a sus familias, a sus lugares de origen, vía las transferencias que realizan. O sea, es una cifra importante. En nuestro país, como usted lo ha mencionado, esto se ha convertido en un aspecto estructural, no solamente por el lado de la salida de peruanos, porque esto es casi constante. Son cerca de 4 millones de peruanos que viven en el extranjero, de los cuales 1.400.000 salieron de nuestro país en los últimos 5 años. Estamos hablando casi una cifra constante de promedio de 300.000 peruanos que anualmente salen del país. Si a ello le sumamos que por el lado de los ingresos también constituye un aspecto estructural, porque en promedio las remesas han ido subiendo también alrededor entre el 5 al 7% anual. En el 2025 se cerró en 5.400 millones de dólares de ingresos provenientes de peruanos, principalmente de Estados Unidos, alrededor del 62% de dinero enviado. Luego siguen otros países como España y otros países sudamericanos. Usted hablaba de que esto es un tema internacional o mundial. En nuestro país estos ingresos constituyen aproximadamente el 1.7% del PBI, pero hay países centroamericanos en los cuales constituyen alrededor del 25 o más del total del PBI generado. Es decir, esto nos da una idea muy clara de la importancia de este tema. Claro, en realidad se han convertido en un sector económico importante para la economía, no es poca cosa, ¿no? Por eso que de ahí la importancia del tema,
puesto que representar el 1.5% del PBI es 1.7, ¿no? 1.7. Representa un sector como turismo. Mire la importancia que tiene este sector. Ahora, ¿se convierte en un salvavidas o se convierte en una estrategia de emergencia o de sobrevivencia, ¿no? Sí, mire, ahí es un buen tema de discusión, ¿no? Un buen tema de discusión económico, porque podríamos pensar, en realidad, podríamos verlo como dos caras de una misma moneda, ¿no? Si vemos por el lado de una especie de salvavidas, efectivamente decíamos al inicio que son ingresos que permiten a las familias peruanas, a 900.000 familias peruanas, subsistir, porque principalmente según cifras del DNI, en una encuesta nacional de hogares, señala que más del 80% es destinado a alimentos, vivienda, vestido y transporte. Entonces, esto nos da una idea clara de que cerca de las 8 de cada 10 soles que ingresan al Perú, 8 soles son destinados al consumo básico. Pero que esto de manera indirecta sí genera movimientos económicos en el país, porque si son mediante el consumo se genera pues que existan genera ingresos a través de quienes proveen estos consumos, ¿no? Y si vemos por el otro lado, la otra cara de la moneda, si esto constituye un motor que puede ayudar a la economía peruana, es en menor grado, porque si, el BCR estima que alrededor del 10% se destina a vivienda, pero la realidad nos dice que mayormente esos gastos tienen que ver más con refacciones, reparaciones o mantenimiento de la vivienda, ¿no? Y en muy poco porcentaje a construcción de vivienda. Sin embargo, hay historias que nos permiten también ver lo que significa como ser humano, ¿no? Por ejemplo, el caso de... Hay una señorita contadora pública que emigró a Nueva York, pero se puso de acuerdo con su madre para que parte de los $300 que enviaba mensualmente se destine una parte para la compra de máquinas de coser, etc. Y actualmente, gracias a ello, lograron generar un emprendimiento y tienen un stand en Gamarra y el cual incluso dan empleo formal a 6 personas. Entonces, esas historias se repiten. Es decir, si bien es cierto, principalmente el destino, diría, del dinero constituye subsistencia o salvavidas, pero hay una parte que si se encaminaría bien, podría también ayudar a generar empleo y a dinamizar la economía peruana. Usted, profesor, plantea o detecta una estrategia que debería en realidad ser observada por los gobiernos, en realidad, cómo ayudarles a esas personas, cómo orientarles, ¿no? Probablemente que no lo vean, porque eso a veces pues pasa, de que lo ven como una forma de solamente recibir dinero, cuando sí, mira, tú recibes remesas, detecto que recibes remesas, podría ayudarte de repente sugiriéndote un curso, una capacitación, el Estado de repente darles alguna forma de capacitación, de orientación, para que esos casos de éxito como el que usted señala se den, ¿no? Porque muchas veces están solamente dependiendo de las remesas, hay familias que dependen de las remesas, y cuando sucede una desgracia, como ya hemos visto, peruanos que fallecen allá, no tienen ni cómo traerlos. ¿Por qué? Porque solamente vivían dependiendo de la remesa para gastarlo y no invertirlo, como lo hacían este ejemplo que usted nos pone, ¿no? Ahí habría que de repente implementar alguna forma de estrategia para ese sector tan importante. Ahora, ¿usted cree que el tema de estos casos de éxito pasa por una adecuada formación académica o es un tema más cultural del peruano? Bien. Creo que ambos factores intervienen ahí, ¿no? Es una cuestión de educación y lo podemos ver en temas de educación financiera, por ejemplo. El nivel no es bueno y ahí necesitamos que de parte de la academia también intervenir directamente allí, ¿no? Desde el colegio incluso, ¿no? Hay una ley no muy antigua, reciente, hace un par de años, acerca de incentivar la educación financiera del colegio, pero eso tiene que reforzarse.
¿no? Y nuestras universidades y principalmente el UPAO tiene que intervenir directamente y lo estamos haciendo, pero debe ser mucho más enfático ahí, ¿no? Y por otro lado también tiene que ver con algo de la cultura, ¿no? Es decir, a veces lo provisional termina convirtiéndose en algo permanente, ¿no? Y eso no solamente es a nivel personal, también sucede a nivel político, económico, etcétera, ¿no? Pero tampoco creo debemos culpar de esto a la persona, porque cuando no tiene los ingresos para poder cubrir tus necesidades básicas, es lógico que se destine principalmente a ello, ¿no? O sea, también hay que ver ese lado. Sin embargo, y aquí también podríamos contar, podríamos ver que este tema, cuando las necesidades agobian, también resurge el talento de la persona, del peruano, ese talento innato que llevamos, ¿no? Y no solamente para generar nuestros propios ingresos, sino incluso para ayudar a los demás. Está el caso de Sandro Estefano Navarro, un chico que mientras estaba en Lima subsistía pues cobrando 10 céntimos por jalar personas a las combis. Emigró a Nueva York y allí, gracias a su empuje, ¿no? Finalmente constituyó un centro cívico de apoyo a los migrantes peruanos inicialmente, y actualmente lidera proyectos que ayudan a migrantes de toda Latinoamérica. Entonces, eso nuevamente nos da una idea de que bien encaminado el peruano que está en el exterior puede surgir, y ahí se necesita definitivamente apoyo incluso a nivel del gobierno. Y nuevamente, profesor Paniagua, va deslizándonos hacia un tema que es importante, los resultados preliminares del censo nacional de este último mes, creo, de mayo, salieron los resultados, señalan que aproximadamente, está cayendo la tasa de crecimiento, ¿no?, poblacional, pero explican que hay un 20% aproximadamente de ese decrecimiento, porque, o sea, decrecen porque fallecen más, sí, o decrecen porque nacen menos, pero también decrece la población peruana por migración. Y usted, los dos ejemplos que me ha puesto, estamos hablando de dos jóvenes, ¿no? Y ahí está lo preocupante, que migra una persona de 40, 50 años, ya, bueno, pues no, por necesidad, pero están empezando a emigrar jóvenes. Y eso, ¿cómo lo ve usted? ¿Eso es una situación que debería ser una situación de alarma, preocuparnos, o nuevamente esa visión optimista que usted plantea, ¿no?, que es orientarlos? Sí, mire, alrededor del 67% de los peruanos que han emigrado al extranjero, es decir, de esos 4 millones, son personas menores a 50 años. Wow. Eso es alarmante. Y como vemos, y podemos ver historias de restaurantes, negocios abiertos en otros países con bastante éxito, vemos una fuga de talento peruano. Porque no solamente emigra lo que consideraríamos como mano de obra no calificada, emigra, y esto es lamentable, mano de obra altamente calificada. En la medida que no es bien aprovechado en nuestro país, que no hay las oportunidades necesarias, constituye algo lamentable para el desarrollo de nuestra economía. Podemos reflejarnos en dos espejos. En el caso de Filipinas, que durante décadas ha exportado masivamente mano de obra, y buena parte de su economía radica en las remesas que estos envían. Sin embargo, no ha logrado industrializarse, es decir, no se ha convertido en desarrollo interno. Pero hay experiencia cercana, el caso de México, por ejemplo, en el cual se aplica un 3x1, es decir, por cada sol o por cada peso mexicano que invierte en su comunidad el migrante, el Estado agrega 3 pesos, ¿no? Entonces, esto incentiva a que el migrante también mire el retorno a su país, ¿no? Creo que este tipo de políticas podrían ayudar a que ese dinero sea mejor utilizado y se constituya en un dinamizador de la economía, al menos localmente en las comunidades de las cuales salieron estas personas. Y nuevamente, me parece muy, muy acertada, profesor Oscar, el hecho de que, oye, sí, pues, no miremos, sí, como los desplazados, como esa clase, esa tercera clase, ¿no? Sino, mire, el Estado tiene que tener una visión, el gobierno tiene que tener una visión estratégica, ¿no? Lo que usted nos plantea, México es un dependiente de las remesas de Estados Unidos,
cómo a pesar de todo eso y su cercanía y las facilidades que tiene por tener un TLC, por el tema fronterizo, ven como una visión estratégica. Por cada peso que pones, nosotros ponemos 3 más. Eso es hacer que la visión de quien recibe la remesa y quien envía la remesa cambie. En cambio acá lo estamos dejando aún a su suerte, y con ese dato tan duro que un poco más del 60% son menores de 50 años. Eso es preocupante. ¿Qué hacer allí? ¿Qué recomendaríamos un poco? ¿Qué acciones de política? ¿Cómo la universidad podría también intervenir allí? Bien, a nivel de gobierno hay diversas cosas, ¿no? Porque si bien es cierto, las remesas ayudan a solucionar problemas principalmente de subsistencia, como lo hemos estado analizando, pero también hay que ver el origen de esa migración, de esa salida de los peruanos, que está condicionada, como decíamos, pues por factores, falta de empleo, inseguridad económica y la inseguridad ciudadana creciente. Entonces, hay que solucionar esos problemas que se están convirtiendo en problemas estructurales en el país. En la medida que esos problemas no se solucionen, los peruanos van a seguir viéndose obligados a emigrar, ¿no? Dolorosamente para sus familias. Pero por otro lado, también hay situaciones que tienen que ver con la educación, y ahí interviene nuestra universidad. Por ejemplo, el caso de los tributos a los cuales pueden verse expuestos estas remesas. Familias que reciben el dinero, si la cantidad es aproximadamente significativa, puede constituir incluso incremento patrimonial no justificado, que podría ser detectado por SUNAT y por el cual tendrían que pagarse impuestos. Cuando esto podría solucionarse si es que el peruano que vive en el extranjero y la persona que recibe tienen un documento que los avale. Por ejemplo, un contrato de mandato legal, firmado por el consulado peruano en el exterior. Entonces, esto evita que ese ingreso en el Perú, para quien lo recibe, constituya un ingreso gravable con el impuesto a la renta. ¿Qué más podemos hacer para facilitar los envíos, por ejemplo? Reducir significativamente los costos de transferencia, ¿no? Hay unas fintechs que han ingresado que están ayudando en ese tema, ¿no? En fin, hay una serie de políticas que podemos hacer, que se deben hacer a nivel de gobierno, debe ser objeto del debate público, del debate político, pero también, como decía usted, también se requiere educación. Y por ejemplo, en el tema tributario, nuestros estudiantes de los últimos ciclos están preparados para poder ayudar a estas personas a resolver estos temas. Interesante. Y justo creo que hay no es que nos hemos puesto de acuerdo con el guión, pero justo a esa iba mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la malla curricular de contabilidad en nuestra universidad? Y cómo podemos de repente intervenirlo, o qué posibilidades se encuentran nuestros egresados también en ese, que es un enorme nicho de mercado, un tremendo bolsón de potenciales beneficiarios de un servicio que podamos brindar. Sí, ahí estamos insistiendo bastante con el tema de la educación financiera personal, porque resulta que podemos terminar siendo muy buenos asesores financieros corporativos, pero con finanzas personales ni siquiera medianamente bien manejadas. Así que estamos insistiendo bastante en la malla curricular con este tema curricular. Lo mismo con los temas impositivos desde nuestra perspectiva de contadores públicos. También ver los tributos personales, ¿no? Como el caso que le comentaba hay problemas que se pueden generar, pero que fácilmente son evitables, o por lo menos se puede tener el sustento adecuado para reducir el riesgo de acotaciones tributarias. La ley 31.900, que es la que usted señalaba, que promueve o declara de carácter obligatorio, creo, de necesidad, que se les enseñe contabilidad, economía, educación financiera, derechos del consumidor, y otro que se me escapa, es clave, ¿no? Es importante. Y no es empezar ya con los beneficiarios directos, que son las personas adultas mayores, sino desde la educación básica regular, desde el pregrado, desde el colegio, ¿no? Ahí está un poco la solución a este segmento que, como le digo, parecería desintrascendente, que sigan recibiendo recursos. No, una visión estratégica de Estado obligaría a que se le mire como un importante segmento poblacional que, dirigiéndolos adecuadamente, puede contribuir a un crecimiento
y un mayor desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestro. En verdad, interesante la entrevista. Como le digo, no pretendía hacer una entrevista política, sino pretende analizar que ese sector, de ese bolsón de electores, no solamente representan un voto, sino representan una ingente cantidad de recursos económicos para nuestro país. Definitivamente. Ya lo estaremos invitando para otra importante tema, y nos gustaría un poco en una próxima oportunidad, maestro, ver cómo la contabilidad está cambiando ese enfoque tradicional que pensamos que el contador es básicamente un tenedor de libros, un agente pasivo de la gestión empresarial, cuando ahora tenemos entendido que ha cambiado con la nueva malla, ¿no? ¿Es cierto? Sí, definitivamente. Y ya para culminar seguramente la entrevista, me gustaría agregar algo relacionado con lo que acaba de decir, ¿no? Nuestra universidad, la UPAO, se está preocupando bastante por llevar esos conocimientos que nuestros estudiantes aprenden en el aula afuera, hacia el público, ¿no? Por ejemplo, en el programa de contabilidad y finanzas tenemos temas relacionados con la responsabilidad social, mediante el cual los estudiantes transmiten a sus pares, pero todavía que están en la educación secundaria, temas como la educación financiera, la educación en costo, temas tributarios, para que ellos vayan formándose en ese aspecto. Así es que también estamos encaminados en ese punto. Muy bien, eso es que quede en agenda para una próxima visita. Con todo gusto. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una interesante entrevista con el profesor Óscar Panibra, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente del programa de contabilidad, con quien hemos hablado un poco de las remesas familiares, si son un motor de desarrollo o un salvavidas de emergencia, y nos ha dado una visión muy interesante y muchas oportunidades que deberían visibilizarse a través del ojo público, de las entidades, del gobierno público en general. Bien, luego de la pausa seguimos con su programa UPAO Asiste, un emprendedor en casa, como todos los miércoles en vivo por Estación UPAO. Nos vemos luego.